Hola, hola, buenos días, ¿cómo estás? Feliz mañana, ¿cómo estás? O tardes en cualquier parte del mundo donde te encuentres, en diferentes horarios. ¿Cómo están? Buen día, buen día. Voy a esperar a ver si alguien se conecta. Vamos a darles un momentito en lo que mandamos invitaciones. Vamos a mandar invitaciones. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Pues yo aquí conectándome tempranito antes de iniciar las sesiones del día de hoy, que llegué con la agenda llena, gracias a todas las personas que eligieron agendar una sesión conmigo. Gracias por elegirlo. Y dije, bueno, vamos a platicar un ratito antes de comenzar nuestro día. Hola, hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Voy a esperar a ver si se conecta alguien. El día de hoy quiero compartir contigo. Ya tenía una semana que no me conectaba. Andaba de vacaciones. Me fui de parranda. ¿Qué más es posible? A cargar un poquito la pila, la batería. Hola, hola. Hola a todos los que van llegando. ¿Cómo estás? Bueno, pues si no me conoces, si eres nuevo en estas plataformas, pues mi nombre es Sofía Rosas y me encanta conectarme a platicar, a compartirte experiencias, lo que he aprendido, mi conocimiento, todo lo que, las herramientas que van llegando a mi vida. Me gusta conectarme y compartirlo con todas las personas. A ver, déjame ver. Me encanta conectarme para compartirte lo que voy aprendiendo, lo que voy experimentando. Si te sirve y te hace más ligero, más fácil tu vida, pues grandiosísimo. Vamos a compartir nuestros conocimientos y nuestras enseñanzas. Hola, hola, gracias por los regalitos. Pues el día de hoy me conecté muy tempranito, andaba de vacaciones, tenemos la agenda llena. Y para no dejar sin conectarnos esta semana, bueno, pues lo hice muy tempranito. Y yo quiero compartir contigo y hacerte una pregunta. ¿Desde qué espacio eliges? ¿Desde qué espacio tomas tus elecciones o lo que decides? Hola, hola, ya llegó alguien. Gracias por conectarse aquí en Facebook también. Estoy en diferentes plataformas. Y también quiero recordarles que tenemos la plataforma de YouTube. Me encuentras como Potential by Sophie en YouTube y se queda ahí grabado estos videos, porque hay algunas plataformas que no se quedan por tiempo. O si conoces a alguien que cuando tú ya veas este video le puede servir, ser una contribución, de ser una posibilidad, pues compartirlo. Así encontré yo todas estas llamadas, toda esta información, todas las clases que he tomado desde un inicio. Una conferencia como esta cambió mi vida. Quiero compartírtelo, lo he estado diciendo en diferentes herramientas, donde me detuve un día al ver un en vivo. Ay, déjenme acomodar aquí porque se está cayendo. Un en vivo así también me invitó a elegir más en mi vida. Y bueno, pues me encanta compartir toda la información que llega a mí. También me encanta compartirla. Bueno, pues yo te quiero compartir el día de hoy esta pregunta. ¿Desde qué espacio eliges? ¿Desde qué espacio tomas tus elecciones, tomas tus decisiones? ¿Desde dónde haces lo que eliges, lo que vas a crear? ¿Desde dónde lo tomas? Muchas veces cuando nos invitan a un curso, a un seminario, a invertir en nuestro cuerpo, a invertir en cualquier cosa que sea para ti, ¿desde qué parte lo haces? Desde la carencia, desde el miedo, o desde la certeza, desde tu ser, desde que sabes que vas a invertir y hay una creación, donde sabes que va a haber una creación o va a haber un resultado maravilloso, donde va a ser para ti o para
muchísimas más personas. Pues como te compartí esta mañana, mi vida cambió ya a partir de un en vivo también. Hace como 14 años yo estaba, creo que apenas iniciaban los WhatsApp y todo eso. Yo me conecté a un en vivo donde un chavo estaba hablando su experiencia y él estaba diciendo que le había dado una enfermedad por su carácter, por cómo reaccionaba, y estaba conectado ese día contando su experiencia porque se había enfermado y había caído al hospital súper grave debido a muchísimo estrés, debido a muchísimas reacciones, a todas esas emociones que traía cargando que ni siquiera eran de él. Entonces yo me detuve y lo empecé a escuchar y fue una invitación genial para mí porque me di cuenta que conectaba con esa información y él estaba compartiendo que él se enojaba mucho y que le había dado un derrame donde él le habían dicho los doctores a la familia que no lo iba a resistir, y pues gracias a él y a sus oraciones, a las elecciones y a Dios que está aquí, ¿no? Él sigue vivo y él está muy bien, pero él decidió compartir su experiencia y dedicarse a invitar a que las personas, a que la humanidad eligiera algo más. Entonces, cuando yo me detuve y lo empecé a escuchar, muchísimas cosas eran como si me las estaba diciendo directamente a mí, muchísimo resonaba, era como decir, ay, eso me pasa a mí también, así me siento yo, así he estado yo muchísimas veces. Entonces me quedé hasta el final y me conecté, se me hizo tan interesante lo que él estaba hablando y resonaba totalmente conmigo, parecía que él estaba diciendo mi vida. Cuando él termina el en vivo dijo, bueno, las primeras personas que se conectaron van a saber toda la historia que acabo de compartirles, toda la información, y las primeras 5 que llamen pues se van a ganar una sesión conmigo, y él estaba en México en ese tiempo. Entonces marco y me contestan y me lo gané. Entonces fue súper grandioso y hoy te quiero compartir esto y toda la conciencia que ha llevado para mí a partir de eso, porque yo en ese momento nada más decidí marcar y punto, no le metí mente de y si marco y no me lo gano, y si no funciona, y si esto, o sea, yo no di tiempo a eso, simplemente lo hice, tomé acción en ese momento y lo hice. Entonces yo te quiero preguntar cuánta información llega a tu vida, cuánta información tienes y empiezas a meter la mente, lo que has aprendido. Y me gusta ser súper clara porque he aprendido hasta el día de hoy, a partir de ese curso, de ese seminario, seguí eligiendo más y obviamente la información, la energía, el conocimiento, todo va cambiando y nos vamos actualizando y se nota, ¿verdad? Entonces, me gusta ser súper clarísima para que el punto sea de que te des cuenta desde dónde estás eligiendo, porque mucha gente dice, es que sí elijo, es que yo decido, es que esto, es que el otro, pero no se dan cuenta la energía que le están poniendo a eso, más en ese espacio es como un hilo donde le agregas todas las emociones, sensaciones, sentimientos de lo que has aprendido y crees que es tuyo, pero no es tuyo. En ese momento yo hoy soy consciente, en el momento no lo fui porque ni siquiera me di cuenta, lo hice desde una manera inconsciente, tomé acción, llamé y me lo gané. No di espacio a pensar, a decir, híjole, ¿y si no sirve? ¿Y si gasto? ¿Y si nada más es una mentira, es un gancho, me va a costar más, me va esto, me va el otro? No le di permiso a la mente para empezar a crear eso. ¿Y el por qué te comparto esto? Porque nuestro pensamiento, nuestra manera de pensar, de reaccionar, todo tiene su porqué y nunca te das cuenta que mucha de esta información la hemos aprendido, la hemos repetido, la hemos
somos expertos en crear eso. Entonces, nuestra mente inconsciente, pues nos conecta con eso, con lo que tú ya conoces. Con lo que tú ya conoces va a resonar. Quizás si yo me hubiera conectado a otro en vivo que no tenía nada que ver conmigo, pues no hubiera recibido la información. Y muchas veces no nos damos cuenta, no somos conscientes de eso. No tenemos esa conciencia de que todo lo que nos sucede es por lo que conocemos, por lo que hemos practicado, por lo que hemos aprendido. Y muchas veces, te lo puedo decir, que no tiene todo que ver con tu ser, con quien tú en verdad eres. Y yo te quiero dejar el día de hoy con esa pregunta. ¿Desde dónde eliges? ¿Desde dónde tomas las decisiones? ¿Desde dónde reaccionas? ¿Eliges con miedo o sin miedo? Tomas la decisión de invertir en ti, si te pintas el cabello, si te pones pestañas, si vas y te haces un facial, en lo que tú inviertas a tu cuerpo, a tu ser, para tu mente, para tu aprendizaje, para cambios, desde donde lo haces. Porque también tiene que ver que tú inviertas en un curso, si tú desde el espacio que lo estás repitiendo constantemente, es decir, voy a hacerlo y pues que al cabo que yo soy así, yo soy así, yo soy así, y ahí tienes los resultados. O desde donde inviertes en lo que inviertes. Y porque invertir en nosotros es esta parte donde reconoces que tú eres el recurso más valioso y eres lo más importante. Y pues cuando tú inviertes desde ese espacio, conectas con esa frecuencia, conectas con esa información y conectas con esas personas que van a crear más en tu vida, porque estás decidiendo, tomando acción en lo que vas a tomar. O creas desde el pedir permiso, o desde la duda, o desde el miedo. ¿Qué tal que si a partir de ahora te dieras cuenta desde dónde estás eligiendo, desde dónde estás tomando decisiones? Y vivir a partir de ahí desde tu poder, desde lo que verdaderamente eres, desde tu ser. Muchas veces no nos damos cuenta que elegimos desde las limitaciones. Y somos expertos en eso. Muchísimo tiempo estuve ahí, muchísimo tiempo estuve, incluso te lo puedo decir, cuando yo inicié a tomar certificaciones, al inicio era con muchísimas dudas. Y una vez, en una de estas inversiones que hice, no me había dado cuenta lo grandioso y lo maravilloso que había sido el conocer todas esas personas y a dónde me llevaban. Que te voy a decir que esa certificación me llevó a conocer personas inspiradoras, a que recordara yo mi poder, a que recordara yo quién era, para comenzar a elegir lo que funcionaba para mí. ¿Qué tal que si a partir de hoy eligieras desde tu ser, desde esa grandeza, desde esa riqueza que está en ti, que ya está dentro de ti? Hola, gracias a todos los que se van conectando. Gracias. Muchas veces no nos damos cuenta todos los talentos, todas las virtudes, todo lo que tenemos. Y cuando llega información a ti y lo puedes potencializar, puedes crear maravillas. Y muchas veces no nos damos cuenta. El día de hoy yo quiero compartirte esto y hacerte esta pregunta ¿qué tal que si te diviertes el día de hoy y haces esas preguntas desde dónde estoy eligiendo, desde dónde estoy tomando acción, desde dónde estoy pidiendo, desde dónde estoy creando? Y todo lo que estés creando y todo lo que estés decidiendo, quiero recordarte que lo estás tomando, sí, efectivamente, desde lo que tú crees, lo creas. Desde lo que es verdad para ti, desde lo que es acierto para ti en ese momento. Porque ese es el resultado. Sin embargo, ¿qué tal que si el día de hoy lo vieras desde el espacio de, sí, he creado situaciones difíciles, complicadas, he creado problemas o situaciones porque así lo aprendiste? Mas no quiere decir que eso sea tu ser, tu poder, sino que lo aprendiste en un cierto momento, lo repetiste, lo practicaste y ahora eres experto. Pero qué tal que si te dieras cuenta que eso ni tiene nada que ver contigo. Hola, gracias por los regalitos aquí en TikTok, gracias.
Gracias a todos los que se van conectando. Y te vuelvo a recordar, si el día de hoy este en vivo, este live te resuena y piensas que alguien puede hacer una contribución, compártelo. Muchas personas no sabemos, queremos regalarles dinero, queremos regalar regalos diferentes o invertir muchísimo dinero, y hay veces que una toma de conciencia, una pregunta que le regales a alguien, lo mueves desde ese espacio donde a lo mejor no ve una posibilidad. Yo he visto muchísimas personas, y se los puedo decir, que yo era una de ellas que decía, no, es que para mí es mortal dejar de trabajar. Trabajaba los 7 días de la semana. Dejé de viajar muchos años porque yo decía, no, si me voy de viaje no voy a tener para los pagos. No me va a alcanzar el dinero para, no sé, los biles o algo, una emergencia. Y siempre tenía esos puntos de vista. ¿Y qué crees? O sea, sí, yo tenía la razón y era lo que yo estaba creando. Tenía una energía tan potente, una decisión tan potente, que todo lo creaba desde ese espacio. Y no invertía nadita en mí. Me invitaron a muchísimos cursos, a muchísimas certificaciones antes de este evento que les cuento. Y yo decía, no, porque no puedo, no. Además, no sé si me vaya a servir. No sé si me vaya a funcionar. Entonces, tenía razón y al final de cuentas sucedía lo que yo estaba pensando. Pero nunca me había dado cuenta, de verdad que nunca me había dado cuenta que yo estaba creando situaciones, pues sí, desde lo que yo había aprendido, porque yo había escuchado también a diferentes personas que no gastes, que no inviertas, que no esto porque no va a pasar esto, no va a pasar lo otro, o vas a quedarte en deuda con alguien, o pidas un favor. Todas esas eran creencias limitantes, creencias con muchísima limitación, donde me pusieron una semillita y yo me encargué a lo largo de mi vida por muchos años a ponerle agua, a regarla, a hacerla crecer. Y yo me puse a hacerla crecer esa semillita tanto, donde yo empezaba a conectar con personas que me vinieran a comprobar que era cierto esto que había dicho, esto que había pensado, esto que había decretado, la manifestación y el resultado era que sí, tenía muchísima razón, que yo había aprendido muy bien que no pidiera prestado, que no gastara, que no hiciera esto, que no hiciera el otro, o que no conectara con personas de este tipo porque me iban a estafar, porque me iban a hacer esto, me iban a hacer lo otro. Yo había creado esa semillita, me la implantaron, entonces yo le puse el alimento, yo lo crecí, yo lo germiné y creció y dio fruto. Y el resultado fueron muchas situaciones que viví en mi vida donde yo decía, ves, tienes razón, sí es verdad lo que te enseñaron, sí es verdad y tienen muchísima razón en todo lo que yo he estado haciendo. Mas nunca me detuve en ese momento a pensar que eso ni siquiera tenía nada que ver conmigo. Yo lo había hecho mío, lo había repetido frases, dichos, muchas creencias de otras personas que yo las había hecho mías, y yo había dicho, bueno, pues sí, esto es lo que tiene que ser verdad porque yo los vi en los adultos que me rodeaban y lo fui aprendiendo a lo largo de la vida con las personas que llegaban a mi vida. Y un día aprendí una técnica, una modalidad, una herramienta valiosísima, poderosa, donde me di cuenta cuánta información había en mí que no era mía. Cuando me di cuenta cómo hablaba, cómo pensaba y lo que se manifestaba, y a lo que yo le había dado poder, dije, wow, fue súper potente, donde movió tantas cosas. Y les comparto, de verdad que los primeros días era enojo, era frustración. Y luego déjenles cuento, quiero contarles completo. En el proceso donde yo iba aprendiendo, donde yo iba siendo consciente de que yo había fortalecido tanto las creencias de los demás, lo que pensaban otras personas en mí y en los resultados que yo había tenido, que
que cuando yo empecé a tener toda esta información y me decían, a ver, eso tiene que ver contigo, me hacían muchas preguntas, era un enojo brutal. O sea, me daba mucho coraje porque yo decía, es que ¿por qué yo permití esto? O sea, ¿y por qué yo no dije nada? ¿Por qué yo no tomé otra decisión? ¿Por qué no fui con lo que yo realmente pensaba? ¿Por qué no decidí yo? Porque si los errores que iba a cometer, pues que fueran míos, pero me daba cuenta que habían salido muchísimas cosas mal por haber tomado la decisión de alguien más. Y muchas veces quiero compartirte que muchas veces las decisiones que tomé, las personas que me dieron el consejo o la recomendación ni sabían del tema. Y era como que así era, una bomba, ¡pum! Me daba cuenta de decir, híjole, le hice caso a esta persona que no tenía nada que ver con esa información. Y yo, wow, o sea, el darme cuenta me tenía en un estrés constante en esos días, en el inicio de cuando tomé estas certificaciones, porque me fui dando cuenta que los errores ni siquiera eran míos, de la información que yo había recibido. Yo no me daba cuenta a qué le estaba dando poder, no me daba cuenta a qué estaba dándole una verdad y los resultados que estaba teniendo eran de Juanito, de María, de esta, del otro, de todo lo que me dijeron y no tenía nada que ver. Y me di cuenta, tomé conciencia de que cuando yo tomaba las decisiones por mí, cuando yo tomaba esas decisiones por mí, tenía resultados grandiosos y maravillosos, como esta llamada que les dije, que dijeron, los primeros que se conectaron saben bien del tema y quiero que nos llamen, vamos a regalar 5 becas. Marqué inmediatamente y me la gané. Fueron, les puedo decir, y hoy lo sostengo, esas 5 sesiones que me regalaron, que me hicieron, fueron las que iniciaron el cambio en mi vida. Las que iniciaron el cambio en mi vida porque me abrieron una puerta a miles de posibilidades. Y sí, o sea, te lo digo, te lo comparto, los primeros días era mucho enojo. Y hay muchas personas que me escriben, como muchos saben, tengo diferentes grupos, imparto clases, seminarios, imparto sesiones privadas 1 a 1. Y ahorita estamos en el tema de rompiendo el techo mental, en estos demostraciones que hago, donde la gente me llama y me dice, es que tengo mucho coraje porque en esta clase me dio muchísimo coraje, pero ¿por qué me da tanto coraje? Y yo les digo, bueno, la explicación que te puedo decir de mi experiencia era que yo me estaba dando cuenta que yo ya era responsable y que no le podía echar la culpa a nadie más. Y muchas veces no nos gusta ver eso, pero es el inicio de algo diferente. Porque antes era, ay, pues pasó esto, es que fulanito vino y me estafó. Ay, no, es que ¿sabes qué? Invertí en esto y pues no resultó. Pues ¿sabes qué? Es que compré un carro, pero ese carro me recomendó que me le checara esto y esto a alguien que ni siquiera era mecánico. O ¿sabes qué? Fui con este tratamiento, ni siquiera era médico o tenía ninguna certificación para darme esa recomendación. O sea, te das cuenta y estás presente a quién le estás dando el dinero. Te das cuenta qué decisiones estás tomando. Y eso no, hay muchísimas decisiones que hemos tomado a lo largo de la vida que no tienen que ver literalmente dinero, sino escuché, venía, como les compartí, venía de México, me fui de vacaciones unos días y en el aeropuerto estaba escuchando una persona que le decía a otra, dice, ay, ten mucho cuidado, le estaba diciendo a alguien que le dolía la cabeza, que tenía un dolor de cabeza y que ya tenía varios días con ese dolor de cabeza, y le dice la persona a la otra, ¿sabes qué? He tenido varios días que tengo dolor de cabeza en esta parte, ella le decía que atrás de la oreja, en esta parte, y le daba en diferentes horarios, le estaba dando detalle, ¿no? Y la otra persona le dice, pues ¿sabes qué? Ten mucho cuidado, porque ¿te acuerdas de Juan? ¿Sabe qué? O dijo el nombre X. Dice, así empezó, y un día se le subió tanto la presión que cayó en el hospital. Ten cuidado, aguas.
Y la manera, yo las estaba observando, estaban enfrente de mí, y yo dije, wow, o sea, me llegan estas tomas de conciencia, porque digo, ¿cuánto escuchamos a esa persona? Quizás, pues también andaba en México de fiesta, se desveló, pudieron haber pasado muchísimas razones. Igual podía ir al médico y descartar cosas, ¿no? Pero se estaba creyendo, yo estaba viéndole el rostro de ambas personas. Y una se lo contaba desde una neutralidad, porque le estaba diciendo, no sé por qué, pero me ha dolido mucho la cabeza desde estos días esto, y la otra le ponía más energía, más intensidad. Entonces ya cuando la otra persona, la segunda persona habló, la otra ya empezaba como yo empecé a ver que su cuerpo se hizo así y se hizo más chiquito, y yo dije, wow, cuánto nosotros no nos damos cuenta, cuánto aprendemos, cuánto practicamos lo de otras personas que ni siquiera tiene que ver contigo y es la limitación de otro. Y es algo súper sencillo, a lo mejor poco importante para alguna persona, pero cuando te das cuenta quién escuchas, te das cuenta de los resultados que has tenido. Te das cuenta, te mantienes presente cuáles son esos resultados que has estado teniendo y que te has estado quizás juzgando, quizás te han mantenido atorado. Entonces, en estos momentos yo te compartía que en los primeros días era mucho enojo, muchas reacciones irritantes, donde incluso me decían, pues yo no sé para qué vas, si estás peor, o reaccionas bien feo, o reaccionas así. Sin embargo, yo llegué hasta juzgarme por eso que me decían, de decir, ay, a lo mejor tienen razón, estoy mal. Lejos de avanzar, voy retrocediendo. ¿Y qué creen? Era que me estaba dando cuenta que yo ya no podía responsabilizar a nadie. Que yo ya estaba tomando responsabilidad de mí y de a quién le había dado poder. Y que si yo decía a partir de hoy no más, pues era mi responsabilidad. Y lo que resultara, pues iba a tener esos resultados y punto. Cuando tú te das cuenta que ya no tienes a quién echarle la culpa, pues sí, al principio nos causa muchísimo enojo, muchísima incomodidad, pero es el inicio de algo diferente. Y yo seguí, y hoy me da muchísima risa, muchísima emoción, porque te puedo contar que he tenido resultados maravillosos desde que he estado tomando las decisiones por mí, donde he estado eligiendo por mí, el darme cuenta, el estar en esta presencia de que lo que yo elijo son resultados míos, ya no de alguien más o de algo más o del miedo de alguien más. ¿Cuántas veces has decidido algo por el miedo de otro? Por el miedo de que un comentario, una frase, un dicho, algo que te repitieron constantemente y tú te hiciste experta en eso para seguirlo haciendo. Entonces, ¿cuántos resultados has tenido a base de ello? Por eso, el día de hoy yo te quiero dejar con esta pregunta. ¿Desde dónde estás eligiendo? ¿Desde dónde estás tomando una decisión? ¿Desde dónde estás invirtiendo? Inviertes porque sabes que eres el recurso más valioso que tienes, de lo que eres, o desde qué espacio estás eligiendo. También muchas veces elegí, te lo comparto, desde la angustia, desde el miedo. Y las veces, hoy soy consciente que las veces que he dicho, lo hago y punto, y decido, han salido resultados maravillosos, grandiosos, donde me han llevado a conocer personas geniales, donde me inspiran, donde me invitan a ir por más. Y el día de hoy yo te invito a eso, a que te cuestiones, a que te preguntes, ¿los resultados los tengo porque elegí yo o simplemente escuché a alguien que ni siquiera sabía del tema y lo hice mío, lo hice verdadero, lo hice real, lo he practicado tanto que soy una experta, una fregona haciendo lo que hago, y esos son los resultados que tengo? Les decía que al inicio pasaron muchas veces eso de donde yo ya no le tenía miedo a la inversión. Sí, muchas veces, muchas de ellas no me daba cuenta de verdad el recurso que yo tenía. Gracias por los regalitos. No me daba cuenta todos los talentos, todas las virtudes, todo lo grandioso que yo tenía hasta que comencé a elegir, hasta que comencé a invertir en mí.
donde tuve estos resultados maravillosos. Y yo hoy te invito a eso. Yo hoy te invito a que te muevas de ese espacio. Yo te invito a que te cuestiones principalmente. Yo incluso, gracias por las rosas. Gracias por las rosas. ¿Desde dónde estás eligiendo? Porque muchas veces elegimos por otra persona, la opinión de otro o lo que creen, y muchas veces ni siquiera relacionados están con el tema. ¿Qué tal que si el día de hoy simplemente te diviertes y juegas con esta pregunta? Oye, de verdad, a ver, compré un carro, ¿y ese carro lo elegí yo? ¿O fue el que le gustaba a alguien más? ¿O el que le gustaba a otra persona? ¿O el que estaba de moda? ¿O el que era el de más tendencia? ¿El que estaba de top? Y así hay muchísimas gracias. Mira, ya estamos siendo 400. ¿Qué más es posible? ¿Cómo puede mejorar? Me divierto aquí también en las otras plataformas. Gracias, mira los corazoncitos, todo lo que pueden mandar aquí. Entonces, ¿desde dónde estás eligiéndolos? ¿Desde dónde estás tomando tus decisiones? Invertir en ti, invertir en un curso, en una clase, en una sesión, en pintarte el cabello, el comer saludable, irte a sentar a un restaurante. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? Yo recuerdo que muchas veces escuché a alguien más donde decía, no gastes, ahorra, ten por las emergencias. Y era experta en eso, y sí, siempre creaba emergencias, gastos, y decía, tienes mucha razón, Sofía, estás practicándolo muy bien. Lo practiqué tantos años que siempre surgía algo para yo tener la razón sí, mira, aquí tienes todo. Y pues el día de hoy quiero compartir esto contigo, quiero dejarte esa información. Si es divertido para ti, lo compartas. Siempre podemos abrir una posibilidad a alguien que piensa que no hay más, que no ve la puerta, que no ve para dónde. ¿Qué tal que si lo compartes? ¿Qué tal que si el día de hoy le das ese regalito de escuchar que se puede hacer una pregunta y abrir más espacio, abrir a otras posibilidades? Gracias. Mira cuántos regalitos y cuántos tap le dan aquí. Gracias. Y pues te deseo un feliz martes lleno de muchísima más facilidad, más diversión, más gozo. Ya regresando de vacaciones con toda la actitud, con toda esta energía, y nos vemos pronto en alguna parte del mundo. Gracias a todos los que estuvieron aquí. Los dejo porque ya llegó mi cliente. Nos vemos.